¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más complejos, pero también más importantes de la psicopatología, los trastornos por trauma y estrés. La idea es ir mucho más allá de una simple lista de criterios. Vamos a explorar juntos esos matices que, en la práctica clínica, marcan la diferencia entre un buen diagnóstico y un tratamiento que realmente cambia vidas. Muy bien, este es el plan para hoy. Vamos a empezar por las raíces, con los trastornos del apego. De ahí saltaremos al gran protagonista, el TPT, y su versión en los más pequeños. Luego veremos cómo diferenciarlo del estrés agudo y los trastornos de adaptación. Y cerraremos con esas categorías que nos sacan de apuros en la clínica. Arranquemos por el principio, por los cimientos. Estos trastornos no aparecen de la nada. Son, de hecho, el resultado directo de patrones de cuidado negligente o insuficiente. Entenderlos es absolutamente fundamental, porque nos muestran la primera huella, la más profunda, del trauma relacional en pleno desarrollo. Y aquí tenemos algo fascinante desde el punto de vista clínico. Partimos de la misma causa, la negligencia, pero tenemos dos resultados que son polos opuestos. Por un lado, el trastorno de apego reactivo, donde el niño se apaga, se retrae emocionalmente, como una pequeña concha cerrada. Y por el otro, el de relación social desinhibida, donde no hay filtros, no hay barreras y el niño se acerca a cualquier extraño sin la más mínima precaución. Son dos caras de la misma moneda trágica. Ok, un punto rápido pero crucial que une a ambos diagnósticos. Fíjense en el marco temporal. La edad de desarrollo debe ser de al menos 9 meses, y los síntomas tienen que aparecer antes de los 5 años. Esto nos confirma, sin lugar a dudas, que estamos hablando de patologías que se gestan en la primerísima infancia. Muy bien, ahora sí, entremos al, digamos, peso pesado de este capítulo, el trastorno de estrés postraumático. Vamos a desmenuzarlo, criterio por criterio, para entender bien su estructura en personas mayores de 6 años. El criterio A es la puerta de entrada, el punto de partida. Para hablar de TPT, tiene que haber habido una exposición al trauma por una de estas 4 vías. Y ojo al punto 4, que es una pregunta muy común en la clínica. Ver cosas terribles en las noticias no cuenta, a menos que sea parte del trabajo, como en el caso de rescatistas o analistas forenses. Ahora, el criterio B, este es el corazón del TPT. Aquí es donde el pasado se niega a morir e invade el presente. Y no hablamos de un simple mal recuerdo, Hablamos de flashbacks, de revivir el evento con los 5 sentidos. Es como si el sistema nervioso se quedara atascado en un bucle, reaccionando una y otra vez a un peligro que ya no está. Entonces, si el trauma invade constantemente, ¿cuál es la respuesta más lógica? La evitación. La persona intenta por todos los medios controlar ese malestar. Pero aquí está la gran paradoja del TPT. Ese esfuerzo por evitar es precisamente lo que mantiene vivo al monstruo. Al no enfrentar los recordatorios, el trauma nunca se procesa y conserva todo su poder. Con el criterio D, vemos que el trauma no solo te hace sentir mal, sino que, literalmente, reescribe tu software mental, cambia la forma en que ves el mundo, a los demás y a ti mismo. Empiezan a aparecer ideas como «soy una persona rota» o «no se puede confiar en nadie». Es como vivir la vida a través de un filtro gris permanente, donde hasta las emociones positivas se vuelven inalcanzables. Y finalmente, el criterio E nos habla del cuerpo, del sistema nervioso que simplemente no puede apagarse. Imaginen tener la alarma de incendios de casa sonando 24 horas al día, 7 días a la semana. La hipervigilancia, los sobresaltos, la irritabilidad, todo eso es el cuerpo gritando que sigue en modo supervivencia aunque el peligro ya haya pasado. Es sencillamente agotador. Bien, tenemos los síntomas, pero para ponerle el sello de TPT necesitamos 2 cosas más. Primero, el tiempo. Todo esto tiene que durar más de un mes. Y segundo, tenemos 2 apellidos muy útiles. El especificador con síntomas disociativos, para cuando la persona se siente fuera de su cuerpo o como si viera una película, y el de expresión retardada, para esos casos que explotan meses después del evento. Ahora, un cambio de chip. ¿Qué pasa cuando el paciente es muy pequeño? El TPT en menores de 6 años se ve diferente. Los criterios cambian, porque claro, un niño de 4 años no nos va a contar su trauma de la misma forma que un adulto. Es vital conocer estas diferencias. Esta tabla lo resume de maravilla. En vez de tener un recuerdo intrusivo, ¿qué hace un niño? Lo representa una y otra vez en sus juegos. En lugar de pesadillas con un contenido claro sobre el trauma, tienen sueños terroríficos, pero quizás no saben ni de qué. Y mucho ojo con esto. Lo que parece un simple berrinche puede ser en realidad una pataleta extrema, una manifestación de una alerta y reactividad desbordadas.
Ok, es importante recordar que no toda reacción a un evento terrible es TEPT. Y para eso, el manual nos da dos diagnósticos que son clave para afinar el lápiz: el trastorno de estrés agudo y los trastornos de adaptación. Nos ayudan a poner las cosas en su justa medida. Pensemos en el trastorno de estrés agudo como la reacción inmediata y muy intensa a un trauma. Lo interesante de su diagnóstico es que es más flexible que el TPT. No nos pide uno de aquí y dos de allá, sino que simplemente dice: si tienes 9 o más síntomas de esta lista de 5 categorías, ya cumple el criterio. Y la diferencia fundamental, la que no podemos olvidar nunca, es el reloj. Es una cuestión de tiempo. Ocurre el trauma. Durante el primer mes, desde el día 3 hasta el día 30, si los síntomas son potentes, hablamos de trastorno de estrés agudo. Si llega el día 31 y la persona sigue igual o peor, entonces cruzamos la frontera y ya estamos en territorio de TPT. Ahora bajemos un escalón en la intensidad. En los trastornos de adaptación, el detonante no es un evento que amenaza la vida. Hablamos de un divorcio, un despido, una mudanza. Un estresor significativo, sí, pero no traumático en el sentido del TEPT. La palabra clave aquí es desproporcionado. Es normal estar mal tras una ruptura, pero no al punto de que tu vida se paralice por completo. Y lo bueno es que podemos ponerle un apellido a este trastorno de adaptación. ¿Cómo se manifiesta principalmente? ¿Es más bien depresivo, pura ansiedad o se traduce en problemas de conducta? Estos especificadores son una maravilla, porque nos dan una pista clarísima de por dónde empezar a intervenir. Y para terminar, vamos a ver esas categorías que son como el cajón desastre del clínico. Son esas herramientas que usamos cuando tenemos delante a una persona que claramente sufre por un trauma o un estresor, pero que no encaja a la perfección en ninguna de las etiquetas que ya vimos. El especificado es para cuando sabemos exactamente qué es lo que falla. Por ejemplo, tenemos un cuadro que es casi TEPT, pero le falta un síntoma de evitación. En el informe lo consignamos así: otro trastorno especificado, y aclaramos con síntomas de TEPT insuficientes. Somos precisos y documentamos por qué no es un TEPT de libro. Un ejemplo perfecto para que esto quede claro es el duelo complejo persistente. No es depresión, no es TEPT, es un duelo que se ha quedado atascado, que no evoluciona y que paraliza la vida de la persona. Al usar esta categoría le damos un nombre a su sufrimiento, lo validamos y, lo más importante, podemos justificar una intervención específica. Y luego está su hermano, el no especificado. La diferencia es sutil pero clave. Aquí, el clínico elige no detallar la razón. ¿Y por qué haría algo así? Imaginen una sala de urgencias. Llega una persona en crisis. Tenemos 10 minutos para evaluarla. Sabemos que hay algo relacionado con un trauma, pero es imposible hacer un diagnóstico completo. Esta etiqueta nos permite actuar, registrar que hay un problema sin la presión de tener todos los detalles en ese momento. Al final, después de todo este recorrido, la pregunta que nos queda es esta, ¿no? Dominar estos criterios no es un ejercicio académico para memorizar, es la base de nuestro trabajo diario. Cada uno de estos matices, cada diferencia afina nuestra escucha, agudiza nuestra observación y nos permite ofrecer algo mucho más valioso que una etiqueta, un mapa preciso para guiar a alguien a su camino de salida del trauma.